Fue solo un sobreolvidado dentro de un libro, pero dentro de él había una verdad capaz de destruir todo lo que creía sobre mi familia. Hasta ese día, yo creí haber tenido una infancia común. Tal vez no perfecta, pero segura. Crecí pensando que el silencio de mi padre era solo cansancio. Que su ausencia era el precio del trabajo duro. Pero ahora me doy cuenta de que crecí en medio de un teatro, y que mi vida solo era un escenario bien montado para ocultar lo que nadie tuvo el valor de decir. Me llamo Santiago. Y esta es la historia de la carta que lo cambió todo. La carta que rasgó el telón de fondo de mi infancia y reveló los sucios secretos de una vida construida sobre omisiones. Yo no lo sabía, pero cada ausencia de mi padre, cada cumpleaños olvidado, cada mirada perdida durante la cena, todo eso tenía un motivo. Un motivo que mi madre, Rita, intentó ocultar con todas sus fuerzas durante 18 años. Rita siempre fue una mujer de pocas palabras. Rígida, fuerte, determinada. Había algo en su mirada que mezclaba ternura y cansancio. Nunca la vi llorar. Ni cuando me caí y me raspé la rodilla, ni cuando llegué a casa con boletas llenas de malas calificaciones, ni cuando le pregunté por qué papá nunca iba a las reuniones escolares. Solo decía, Rita está ocupado, mi hijo. Trabaja mucho por nosotros. Rita. Durante mucho tiempo, acepté esas respuestas. Los niños creen en todo cuando el amor viene de por medio. Y, por más ausente que fuera, mi padre a veces me abrazaba. Me traía juguetes de viajes que ni siquiera sabía que había hecho. Decía que me amaba, aunque siempre era rápido, siempre mirando el reloj, siempre como si su mente estuviera en otro lugar. Había domingos en los que no aparecía. Navidades en las que me quedaba despierto hasta tarde, esperándolo con un regalo en las manos, y me dormía en el sofá. Recuerdo una noche en la que le pregunté a mi madre si papá tenía otra casa. Se rió, pero fue una risa nerviosa. Rita, claro que no, Santiago, ¿qué te pasa? Rita, yo quise creerle. Y lo hice. Porque, en el fondo, lo que más quería era mantener intacta esa ilusión. Cuando cumplí 8 años, algo cambió. Era como si un velo empezara a caer de mis ojos. Ya no era un niño. Comencé a notar cosas que antes ignoraba, las excusas mal hechas, las facturas a nombre de otra mujer, las fotos que mi padre escondía en el fondo del cajón. Pero fue ese día, el día del sobre, cuando todo se volvió imposible de ignorar. Estaba limpiando la estantería de la sala. Era una mañana como cualquier otra. Tomé un libro viejo, de tapa café, que pertenecía a mi madre. Cuando lo abrí, el sobre se cayó. Era viejo, amarillento. En la parte de adelante, decía Rita, Rita, Rita escrito con la letra de mi padre. No pude resistirme. Se lo llevé a mi madre, pensando que era algo romántico, tal vez una carta olvidada de su juventud. Pero lo que vi en su rostro no fue ternura. Fue pánico. Me arrebató la carta de las manos con prisa. Dijo que no era nada. Que estaba cansada, que debía salir a dar una vuelta. Pero sus ojos temblaban. Sus manos sudaban. Esa noche, tocó la puerta de mi cuarto. Tenía la carta en las manos. Se sentó lentamente en mi cama, como quien carga un peso demasiado viejo para seguir soportando. Rita, Santiago, ya eres un hombre. Y los hombres enfrentan la verdad, aunque duela. Rita así comenzó. Y entonces, con voz temblorosa, empezó a leer. Cada palabra fue un fragmento de vidrio. La carta no era para ella. Era para otra mujer. Una mujer llamada Mercedes. Mi padre hablaba de ella con cariño. La llamaba Rita, mi amor Rita, decía que la extrañaba y que extrañaba a Rita, nuestro hijo Rita. Me quedé helado. Rita, nuestro hijo, Rita, eso no podía estar pasando. En ese momento, mi infancia terminó de verdad. Con esas palabras, mi mundo se partió. Todo lo que había creído, todo lo que conocía como Rita, familia Rita, se derrumbó. Y en ese silencio que siguió a la lectura, entre el llanto contenido de mi madre y el golpe sordo de mi corazón, nació una nueva versión de mí mismo. Un Santiago que tendría que aprender a vivir con la verdad y decidir qué hacer con ella. Mi infancia fue, a primera vista, similar a la de otros niños: escuela por la mañana, tareas por la tarde, caricaturas antes de dormir.
Pero siempre había una ausencia flotando en el aire, como una cortina pesada que escondía algo que nadie quería mostrar. Mis amigos hablaban de sus padres con naturalidad, de los paseos los domingos, de los regaños, de los abrazos después de la escuela. Yo, en cambio, inventaba historias llenas de momentos que nunca viví. Era difícil entender por qué mi padre, Alejandro, parecía un visitante en nuestra propia casa. Aparecía como un fantasma a horas extrañas. A veces, despertaba en la madrugada y escuchaba la puerta cerrarse suavemente. Otras veces, llegaba con regalos caros, como si intentara comprar el tiempo perdido. Pero lo que más deseaba, él nunca lo trajo, la sensación de ser una prioridad. Mi madre, Rita, mantenía la rutina con maestría. Trabajaba, cocinaba, me ayudaba con los estudios, asistía a las reuniones escolares. Cuando preguntaba por qué papá nunca venía, ella suspiraba: Rita está cansado, hijo. Trabaja mucho Rita. La misma respuesta, repetida como un mantra durante años. Al principio, lo aceptaba. Después, empecé a notar la incomodidad detrás de sus palabras. Un día, al volver de la escuela, vi a mi padre salir de un carro estacionado en la esquina. No era el suyo. Y no estaba solo. Una mujer lo acompañaba. Se reían. Caminaban cerca. Mi corazón se aceleró. Cuando me vio, se paralizó. Corrió hacia mí, me abrazó fuerte y dijo que era una compañera de trabajo. Quise creerle. Pero algo en sus ojos me decía que no era toda la verdad. Empecé a observar más. A notar las pequeñas señales que antes pasaban desapercibidas. Perfumes distintos en su ropa. Un número desconocido que siempre llamaba de madrugada. Mensajes en su celular que escondía al verme acercarme. Poco a poco, el héroe silencioso de mi infancia comenzó a parecer un extraño. Recuerdo un sábado en el que prometió llevarme al parque. Esperé en el balcón con mi mochila lista. Pasaron las horas. El cielo se oscureció. Rita me llamó adentro, preparó chocolate caliente e intentó sonreír. Rita, algo inesperado debió pasar, Rita. Solo asentí. Pero dentro de mí, algo se rompía un poco más. Con el tiempo, empecé a sentir rabia. No era una rabia explícita, de la que grita. Era silenciosa, amarga. Una rabia que se convertía en desinterés. Dejé de esperar. De preguntar. De querer saber. Era mi forma de protegerme. De no decepcionarme cada vez que él no aparecía o olvidaba fechas importantes. Mi madre lo notaba. A veces me observaba en silencio, con ojos tristes. Pero nunca me contó nada. Solo decía que algún día lo entendería. Que el mundo de los adultos era complicado. Palabras vagas, flotando entre nosotros, creando un muro de silencio difícil de atravesar. Al llegar a la adolescencia, empecé a sospechar algo más profundo. No era solo ausencia. Era elección. Mi padre elegía estar lejos. Elegía no participar. Y lo más doloroso era darme cuenta de que mi madre lo sabía, y, por alguna razón, lo aceptaba. Como si ambos hubieran hecho un pacto de mentiras para mantener una fachada intacta. Esas sospechas me acompañaron por años. Formaron parte de mi crecimiento, moldearon mi manera de amar, de confiar, de manejar el afecto. Era un niño que sonreía para ocultar preguntas. Que inventaba recuerdos para llenar vacíos. Pero en el fondo, algo me decía: la verdad está ahí afuera, esperando el momento para arrollarme. Y llegó, con la fuerza de un vendaval, dentro de un sobre olvidado en un libro viejo. Todo comenzó con la tarea más banal: limpiar la estantería de la sala. Era un día común, de sol tímido y silencio en casa. Yo hojeaba libros antiguos de mi mamá, tratando de organizar lo que se donaría. Uno de ellos, más gastado que los demás, se me escapó de las manos y cayó al suelo. Al recogerlo, noté algo atorado entre las páginas. Un sobre pálido, olvidado por el tiempo. En el frente, escrito con una caligrafía familiar, el nombre que me heló la sangre: Rita. Pensé en abrirlo. Pero el peso emocional de esas letras me lo impidió. Se lo llevé a mi mamá, pensando que sería algún recuerdo romántico del pasado. Cuando ella vio el sobre, palideció. Intentó sonreír,
pero sus ojos decían lo contrario. Me lo arrebató de las manos y solo dijo, esto no es importante. Pero su temblor en las manos contaba otra historia. Y yo, que ya tenía demasiadas preguntas guardadas en el pecho, sentí que algo enorme estaba a punto de derrumbarse. Esa noche, Rita tocó la puerta de mi cuarto. Por primera vez en mucho tiempo, no había fuerza en su mirada, solo fragilidad. Se sentó al borde de la cama, con el sobre abierto en las manos. El silencio entre nosotros era espeso. Hasta que dijo, necesitas saber. Ya he esperado demasiado. Y comenzó a leer. La carta no era para ella. Era para otra mujer. Una mujer llamada Mercedes. La voz de mi mamá fallaba mientras leía. Las palabras de mi padre resonaban como puñales, te extraño a ti y a nuestro hijo. Eso me paralizó. ¿Nuestro hijo? ¿Entonces había otro? ¿Una vida paralela? ¿Otra familia? Mi corazón latía con fuerza descontrolada. El mundo, que hasta entonces era estable, aun con sus fallas, se derrumbaba bajo mis pies. Rita intentó explicar. Dijo que lo descubrió años atrás, pero decidió no destruir nuestra familia. Aguanté todo para que tuvieras un padre, aunque ausente. Para que no crecieras con odio. Pero todo lo que sentía en ese momento era el sabor amargo de la mentira. Tantos años de silencio. De fingimientos. De cumpleaños vacíos, regalos sin alma, sonrisas falsas. Salí de casa esa madrugada. Necesitaba respirar. Necesitaba pensar. Caminé por las calles vacías como quien huye de algo que ha vivido por dentro toda la vida. Ahora, todas las piezas encajaban, las ausencias, las excusas, los domingos solitarios. Mi padre llevaba una segunda vida. Y yo solo era un extra en un guión que él escribía por conveniencia. Pasé horas caminando, recordando escenas de mi infancia con otros ojos. Las veces que apagaba su celular con prisa. Los olores distintos en sus camisas. La maleta que a veces desaparecía y luego reaparecía en silencio. La verdad no había surgido de la nada, siempre había estado ahí, sofocada por las excusas. Regresé a casa al amanecer. Rita estaba despierta, esperándome en la cocina. Me miraba como quien pide perdón sin palabras. Nos sentamos frente a frente, y ella dijo, tienes derecho a buscar respuestas. A conocer el otro lado. Yo solo asentí. Dentro de mí, algo había cambiado para siempre. Ya no era el niño que buscaba migajas de cariño. Era el hombre que quería la verdad completa. Decidí entonces confrontar a Alejandro. Pero no como un hijo en busca de afecto. Quería entender quién era él realmente. ¿Qué significaba yo para él? Quería saber si algo de lo que vivimos había sido real, o si solo era parte de un plan de conveniencia y culpa. El coraje aún ardía, pero ahora lo acompañaba una frialdad quirúrgica. Quería respuestas, no más promesas vacías. En ese instante, nació dentro de mí una nueva misión, reconstruir mi historia, no la que me habían contado, sino la verdadera. Aunque eso significara enfrentar dolores más grandes, verdades crudas, nombres que nunca había escuchado. Aunque tuviera que descubrir que, al otro lado de la ciudad, había otro hijo, y que, tal vez, mi padre le había dado todo lo que a mí me negó. Estaba listo. Y esto era solo el principio. Me cité con Alejandro en un café discreto, lejos de miradas conocidas. No quería público para esa escena. Cuando llegó, venía sonriendo como siempre. Esa sonrisa que por años me confundió, que me hizo creer que todo estaba bien, incluso cuando el silencio gritaba. Pero ese día, mi mirada era otra. Y él lo notó. Me senté en silencio, observándolo como quien estudia a un extraño. Hizo preguntas genéricas, intentó mantener las apariencias. ¿Cómo va la universidad, y tu mamá? No respondí. Solo puse el sobre la mesa. Su sonrisa se desvaneció. Entonces, un silencio denso se instaló. Tomó el papel con manos temblorosas. No era una sorpresa, él sabía exactamente qué era. ¿Desde cuándo?, pregunté con voz firme, pero con un nudo en la garganta. Él suspiró, desvió la mirada, como si quisiera escapar a un pasado donde todo aún estuviera oculto.
Desde antes de que nacieras, respondió. La frase cayó sobre mí como un peso imposible de sostener. Mi nacimiento, mi vida, mi infancia, todo coexistía con otra realidad. Otra mujer. Otro hijo. Entonces, ¿por qué te quedaste? ¿Por qué mentiste?, pregunté. Intentó justificarse, diciendo que amaba a las dos, que se sentía atrapado entre dos mundos. Que no sabía cómo elegir. Guardé silencio. No necesitaba disculpas poéticas. Quería la verdad cruda. Quería entender por qué, entre sus elecciones, yo fui la constante ausencia. El hijo a medias, el segundo plano. ¿Visitabas la otra casa? ¿Ibas a los cumpleaños? ¿Veías los partidos de fútbol del otro hijo? Solté. No respondió. La omisión fue la confirmación. Un sentimiento de traición me invadió. No por la infidelidad conyugal, sino por la infidelidad emocional, por el abandono disfrazado de presencia. Él estuvo ahí, pero nunca conmigo. Alejandro intentó tomar mi mano, pero me aparté. No hagas eso. Tuviste todas las oportunidades. Todas. Pero preferiste esconderte. Pidió perdón. Habló de arrepentimiento. Dijo que no quería perder lo poco que quedaba entre nosotros. Pero ahí, en ese instante, entendí, lo que él quería no era perdón. Era alivio. Era seguir sin culpa. Me levanté para irme. Me llamó, casi en un susurro, ¿quieres conocerlo? ¿Al otro niño? El mundo giró por un momento. Era como si, al hacer esa pregunta, hubiera rasgado la última capa de protección de mi identidad. No sabía si quería. Pero sabía que necesitaba hacerlo. Para entenderlo todo. Para no vivir atrapado en el vacío. Antes de salir, me volteé una última vez. Dije con calma, tú elegiste tu historia. Ahora es mi turno. Y me fui. Caminé por las calles como si el peso de la verdad hubiera cambiado mi forma de andar. Más pesado, pero más real. Por primera vez, supe quién era mi padre. No el hombre que sonreía en fotos viejas, sino el hombre que eligió la conveniencia sobre la verdad. Regresar a casa fue como cruzar un desierto emocional. Rita me esperaba en silencio. Solo moví la cabeza, como diciendo, ya lo sé todo. No preguntó. Sabía que ese dolor ahora era solo mío. Pero incluso en silencio, su presencia era mi refugio. Y eso me dio fuerza. Esa noche, acostado en mi cama, miré al techo por horas. Sabía que el siguiente paso llegaría pronto. Encontrar el otro lado de la historia. La otra parte de la familia. El reflejo de todo lo que no viví. Y una vez más, como en un círculo vicioso, me preparaba para otra verdad. La reunión estaba programada para un sábado por la tarde. Alejandro me envió la dirección con un breve aviso, se llama Tomás. Al leer ese nombre, sentí como si estuviera a punto de entrar en un espejo distorsionado, donde todo lo que pude haber sido tomaba forma en la vida de otra persona. No sabía si encontraría a un hermano, un rival o solo el reflejo más amargo del abandono. La casa era grande, ordenada. Olía a estabilidad, a cariño diario, a presencia constante, todo lo que me fue negado. Cuando Tomás abrió la puerta, por un segundo creí verme a mí mismo, con algunas diferencias en el rostro, pero los mismos ojos marcados por la herencia genética. Él no parecía sorprendido. Alejandro se lo había contado. Pero su mirada también cargaba miedo. Miedo de lo que yo representaba. Al principio hablamos poco. El ambiente era tenso, pesado. Él intentaba parecer amable, pero yo veía la desconfianza detrás de sus gestos. No lo culpé. Él era parte de un plan de mentiras, tanto como yo. Pero con una diferencia brutal, él tuvo a su padre cerca. En las fiestas. En las caídas. En las navidades. Mientras tanto, yo coleccionaba ausencias en silencio. Poco a poco, Tomás comenzó a hablar más. Contó que Alejandro siempre estuvo presente, pero también, ausente. Que había momentos inexplicables, largos viajes, excusas repetidas. Y ahora, lo entendía. También a él lo habían engañado. No era el único. Somos dos pedazos de un padre partido, dijo.
Eso me desarmó. Pasamos horas hablando. Descubrimos afinidades, diferencias, cicatrices similares. Él no era mi enemigo. Era otra víctima. Quizá mejor tratado, pero igual manipulado por un juego emocional que nunca pedimos jugar. Al final del día, hubo un largo silencio entre nosotros. Un acuerdo tácito, no dejaríamos que esta historia nos destruyera. Cuando Alejandro apareció para vernos juntos, quizá esperaba una reconciliación, una escena de película. Pero lo que encontró fueron dos hijos que, por primera vez, sabían quién era él realmente. Y que estaban listos para seguir sin él. Tomás fue directo: nos mentiste a los dos. Ninguno de nosotros tuvo al padre completo. Yo solo asentí. Alejandro lloró. Intentó justificarse de nuevo. Habló de amor. Pero sus palabras ya no tenían valor. Había construido dos vidas paralelas y creyó que podía amar sin comprometerse, dar pedazos de sí sin entregarse por completo. Ahora, cosechaba el vacío de las consecuencias. Y nosotros, los hijos del silencio, éramos los herederos de ese vacío. En los días siguientes, las cosas cambiaron. Tomás y yo mantuvimos contacto. Decidimos vernos sin la sombra de Alejandro entre nosotros. Descubrimos que, incluso en medio del caos, había chance de construir algo verdadero. Quizá no una relación perfecta, pero real. Y eso bastaba. La mentira de nuestro padre nos presentó. Ahora, la verdad nos conectaba. Rita, al enterarse de todo, me abrazó fuerte. Dijo que, a pesar de todo, estaba orgullosa de mí. Por no dejar que el rencor ganara. Por buscar respuestas. Por no callarme. Por primera vez en mucho tiempo, sentí paz. No porque todo estuviera resuelto, sino porque estaba entero, finalmente. No con un perdón fácil, ni con finales felices artificiales. Termina con la verdad expuesta, corazones rotos intentando recomponerse y la promesa silenciosa de que, a partir de ahí, viviría una sola vida, la mía. Mientras Alejandro, perdido entre dos mitades, quizá nunca encuentre el camino de regreso a ningún lugar. ¿Qué te pareció esta historia? Deja tu comentario, tu like y suscríbete a nuestro canal para más historias como esta. Muchas gracias por vernos. Chao.